de la neocorteza, no me hablaron del neocórtex, no me hablaron tampoco de las emociones, no me hablaron de la amígdala, nunca me dijeron lo que era el secuestro de la amígdala, por ejemplo. Y me hablaban, sí, del sistema circulatorio, del sistema digestivo, del sistema óseo, pero nunca por nunca me hablaron de las emociones ni del sistema límbico que gobierna las emociones. Mi nombre es Fernando Carranza y el día de hoy voy a presentarles a un colega del coaching, Aldo Lovera, quien nos va a hablar de inteligencia emocional en tiempos del COVID y va a darnos algunos tips también para lo que es el manejo de estrés en este aislamiento social, en este contexto social que se yergue, que ya tenemos 33 días al día de hoy. Aldo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando. Buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí y estar con tu tribu, ¿no? Con tu gente, compartir un poco. Soy feliz de eso. Gracias, Aldo. Para mí también estoy muy contento. Esto es una alegría sobremanera porque estamos compartiendo un tema que nos apasiona, estamos compartiendo un tema que nos gusta y en líneas generales estamos compartiendo un tema que a la gente le va a interesar también porque al margen del tema de la economía, lo que uno siempre propende, lo que uno siempre pone de manifiesto es el tema de la salud. Y cuando hablamos de la salud es importante mencionar la salud fisiológica, sí, pero también el tema de la salud emocional, ¿no? Que es algo que, por Totalmente. ejemplo, el presidente Vizcarra no ha mencionado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo, prendo la tele, escucho a Vizcarra que habla de la salud fisiológica, sí, habla de la economía también, habla de las proyecciones post cuarentena, pero no habla, pues, de este aislamiento social en términos de inteligencia emocional. Aldo, la gente quiere conocerte Ujú. y para entrar en contexto y que la gente sepa que estamos haciendo aquí el día de hoy, les comento, personas que nos están escuchando, personas que nos están viendo, tenemos el día de hoy a un coach ontológico, un profesional en su tema que nos va a hablar de inteligencia emocional. Invito a las personas que nos están viendo, invito a las personas que nos están escuchando, que puedan, por favor, compartir esa transmisión, etiquetar a sus compañeros, ayudarnos con las preguntas para que de esta manera, pues, podamos democratizar esta herramienta en aras del deber cívico de llegar a más personas. Aldo, ahora sí, queremos conocerte, por favor, cuéntanos, ¿quién es Aldo Lovera? Ok, bueno. Mi nombre es Aldo Loera, como tú lo has dicho. Tengo 34 años y te cuento que, al igual que tú, no me hablaron mucho de la inteligencia de las emociones y nada de ello. Pero lo que sí escuché fue esta emoción no es permitida aquí, esta emoción no es permitida acá, deberías reaccionar de esta manera, de esta otra, ¿no? Entonces, yo de profesión soy ingeniero de telecomunicaciones. O sea, tú lo relacionas con lo que hago ahora y tú dices, wow, es muy abierto, ¿no? Y literal, ¿no? Sí. De hecho, en el trabajo que yo hacía, digamos, mi desconfianza, porque yo era una persona muy desconfiada de lo que podría pasar, ¿no? Mucho en pánico, mucho en miedo. Y ese miedo en exceso me generaba ingresos, ¿no? Yo trabajaba en el área de prevenir fallas de la red, ¿no? O si había falla, cómo Ah, solucionar. Digámoslo, me iba bien ahí, sin embargo, empecé a sentir algo que falta, ¿no? En el camino descubro el crecimiento personal desde mis 25 años, ¿no? ya. No me he dado cuenta, pero yo estaba en una especie de depresión en la cual nada de lo que hacía me satisfacía. Y es ahí donde yo conozco más de este hermoso mundo del coaching, ¿no? Ya me desempeño en este rubro 9 años, participando de talleres, pero de hace 5 ya formándome como coach. Soy casado, ¿sí? Tengo ya 6 años de casado. Justo cumplí mi sexto año de casado ahora en cuarentena. Wow. 17 años con mi esposa, desde que somos enamorados, de 17 años estamos juntos, media vida literal. Qué bueno, ¿eh? Sí, de la universidad. No soy papá aún, soy hermano menor, soy tío, ¿no? Adoro a mi sobrino, tanto de parte de mi hermana como de parte de mi cuñada. Soy una persona que, digamos, estuvo mucho en lo estructurado, lo laboral, el deber ser, y decidió salir poco a poco de eso, con los miedos que esto trae también, ¿no? Porque creo firmemente en que uno debe seguir lo que le apasiona, lo que le llena, ¿no? Si un día te levantas Exacto. y lo que estás haciendo te hace renegar más que, o sea, muy aparte que sea difícil y retante, es otra cosa, ¿no? Pero tú dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces yo me cansé de estar en ese camino. Es un poco sobre mí. Exacto.
Entiendo. Y en realidad es bastante inspirador lo que tú comentas y como siempre digo, ¿no? El líder debe inspirar, todo lo que tú has comentado inspira bastante y permite conocernos un poco más. Aldo, me quedo con algo que tú comentaste que fue este equilibrio entre tu mundo racional, que es tu carrera, y tu mundo emocional, que podría ser también la carrera del coaching y esta equiparidad que has buscado. Y esto también subyace a través de una pregunta que nos llega por las redes sociales, ¿no? La pregunta es bien puntual y quizá vamos a ir de lo general a lo específico. Coméntanos, Aldo, en tu experiencia, ¿qué cosa es el coaching? ¿Puedes de repente contarnos alguna experiencia? ¿Cómo así te volviste coach? ¿Cómo decidiste volverte coach? ¿Y qué cosa es el coaching en realidad para ti? Ok, ok, perfecto. Empiezo con la definición y luego un poquito de mi historia y están bastante entrelazadas. El coaching yo lo definiría, o sea, fuera de términos y generalidades, en acompañar a otra persona en que desarrolle un aprendizaje, ¿sí? Y de hecho hay infinidad de aplicaciones en el coaching, ¿no? Encontramos en internet mucha información sobre eso, pero básicamente es poder acompañar a un ser humano en que aprenda algo. Muchas veces la intervención que se hace es a nivel de acciones. Yo acompaño que esta persona pueda delegar mejor, que pueda comunicarse mejor, que pueda vender mejor incluso, ¿no? Y también hay otro tipo de acompañamientos que no van tanto a la acción, sino también a la forma de ser, que es justamente la rama en la que yo trabajo, la ontología. Ahí miramos quién es esta persona que realiza esta acción, qué ha aprendido en su vida, qué tiene a la mano y qué aún le cuesta, ¿no? ¿Qué es eso qué emoción le acompaña, qué creencias, qué corporalidad, ¿no? Y desde ahí Claro, podemos mirar qué es lo que esta persona ha aprendido, cómo se mueve. ¿Y cómo llego yo al coaching? Pues lo comenté un poquito, a los 25 me sentía frustrado de muchas cosas, mucho miedo a N situaciones, sí, eh, estresado total en el trabajo porque yo tenía una creencia de que si algo hacía mal en el trabajo me iban a sacar o no era sí, suficiente o no me iban a ascender, ¿no? No me iban a darme aumento, etcétera. Pero cuando todo iba bien, no me reconocía lo que hacía, entonces sentía que al final nada era suficiente, nada me llenaba. entiendo. La autoestima no me acompañaba mucho en esa época, en realidad casi nada, ¿no? Gente que me conoce eso hace unos 9 10 años, se acuerda de este algo más introvertido, más tímido, que tenía miedo a hablar en público, entre otras cosas más. Y fue justamente a raíz de talleres que empecé a vivir, ¿no? Yo como participante, que empecé a darme cuenta de que, oye, tenía ciertas cualidades. En ese entonces, Aldo se enfocaba mucho en qué copio de los demás para poder ser más interesante, ¿no? Claro, como un Porque ser benchmarking, Aldo, ¿no? claro, pero ser Aldo no es chévere, ¿no? Entonces, no, los demás son Mm, chéveres, Aldo no. Y estaba muy puesto el crecer o el tener resultados a partir de ser alguien distinto a mí. Y en estos talleres me di cuenta de que tenía ciertas luces y empecé a acompañarlas y en el camino vi que esto me apasionaba, pues, ¿no? Mucha gente me buscaba, por ejemplo, no sé, seguro a ti te buscan, Fernando, me pasa esto, y te pones a hablar con la persona sí, dice, sí, pasa oye, mucho. Fernando, gracias. Y tú, pero yo te dije algo simple, ¿no? No te dije gran cosa, no metí tecnicismo ni nada. Entonces me di cuenta que mucha gente me buscaba y podía acompañarlos, apoyarlos, pero y aparte me gustaba hacerlo, pero dije, y debe haber una forma de hacerlo esto de manera profesional. Hasta que, bueno, me enteré que había una preparación y es ahí donde yo decido formarme en el 2015, ¿no? Claro que sí. Qué Eso. interesante todo lo que comentas, porque hay una línea de pensamiento muy similar entre los coaches, porque usualmente tienen este desencuentro social o tienen esta, digamos, Mm, este cisma para poder eventualmente comenzar con su carrera de coaching. En mi caso personal fue algo similar, ¿no? Yo era una persona tímida, aunque no lo parezca, yo era una persona tímida. Es más, ahora te voy a contar un poco por qué me defino como tímido actualmente, ¿no? ujú. Yo, por ejemplo, me dijeron, ¿no? Fernando, si quieres dejar de ser tímido, métete a ventas, así, tal cual. Si quieres dejar de ser tímido, métete a ventas. Y me metí al mundo de las ventas para ser un poco más extravertido, un poco más extrovertido. Y luego me dijeron, Fernando, si quieres controlar tu temperamento, métete a cobranzas. Porque tú sabes que cuando estás haciendo cobranza telefónica, cobranza de campo, el cliente te dice, no quiero pagar, y tú, paga tu deuda, te voy a embargar, ¿no? O sea, que ya me empecé a controlar. Entonces, las ventas y las cobranzas me comenzaron a calibrar un poco. Pero aún así, yo sentía
que me faltaba equilibrar la parte técnica con la parte emocional, es decir, la parte racional con la parte emocional. Y por eso decidí certificarme como coach. Ujú. Y es la misma línea de pensamiento, ¿no? O sea, buscar un equilibrio en tu vida que pueda servir también para conocerte a ti mismo, para poder conocer a los demás, porque es un ejercicio de adentro hacia afuera. Y creo que por ahí estamos bastante alineados. Vamos a invitar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, Aldo. Eh, Karen Linlian Aucapugya, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por seguir esa transmisión. Tenemos a Melanie María Carazas, que te está mandando saludos, Aldo. Ahí aparecen en Hola, pantalla. Melanie. ¿Qué Hola, tal, Aldo Melanie? Lovera Rafa, yo también soy vendedora. Gracias a ti, seguramente. Muy bien, Melanie, gracias por seguirnos. Vamos a estar transmitiendo en vivo casi por una hora, tocando varios temas que tienen que ver con nuestra salud emocional y cómo afrontarla con el COVID-19. Así que chicas, Mm. chicos que nos están viendo, chicos que nos están escuchando, los invito a compartir esta transmisión en vivo para democratizar y que esto se viralice y pueda mucha gente estar conectada e invitarnos con sus preguntas. Si por ahí tú sientes ansiedad, si tú por ahí sientes estrés, si por ahí tienes quizá el síndrome de las piernas inquietas o sientes que no estás afrontando bien este aislamiento social, escríbenos. Tenemos aquí a Aldo que va a poder resolver todas tus inquietudes. Bien, Aldo, para poder conocernos un poco más y que la gente también te siga conociendo, eh, vamos a entrar al tema de fondo, ¿no? Que es inteligencia emocional. ¿Cómo definirías con tu know-how inteligencia emocional? ¿Cómo definirías tú inteligencia emocional? Y cómo lo podríamos asociar a esta cuarentena, ¿no? Perfecto. Mira, la inteligencia emocional también, hay muchas interpretaciones y lo que voy a comentar es, uno, en lo que yo creo y también en lo que yo vengo aplicando, ¿no? En mi vida y con lo cual yo acompaño a muchas personas. Me he topado en estos años que estoy sirviendo desde el coaching, muchas personas que consideran que inteligencia emocional es controlar la emoción. Es como si yo tuviera un switch, un botón donde digo, estoy molesto y lo presiono, ya no, ¿no? Estoy triste, que te dije, no llores, ya, listo, ¿no? No lloro, ¿no? Y apago mis emociones. De hecho, hay personas que lo pueden hacer ya por la práctica y mucha gente dice, oye, qué envidiable es. Pero la inteligencia emocional va más, no tanto a controlar una emoción, sino a gestionarla. Porque si yo la controlo es como que esta emoción es buena o mala y la juzgo y desde ahí la habito o no la habito. En cambio, desde la gestión emocional entiendo que todas las emociones son importantes y me permiten ciertas acciones, porque es emoción, lo previo a la emoción, lo previo a la acción, Ok. y desde ahí, desde validarlas, yo puedo empezar a ser más efectivo en mi acción y tener un mejor resultado. Entonces, para mí la inteligencia emocional es gestionar las emociones y utilizarlas en la manera adecuada, ¿no? Que sean de forma efectivas y eficientes para la situación en la que estoy. Por Ok, ejemplo, la otra vez estaba acompañando a un gran amigo mío que yo admiro mucho, ¿sí? Se llama Arturo Díaz, coach de hace años, y él me invita a formar parte de su staff para un taller con la policía, ¿no? ya, Y empezó a hacer ejercicios de comunicación, la comunicación empática, ¿no? Y, por ejemplo, claro. es distinto a tocar ese tema con una empresa, un organismo, que con comisarios, ¿no? Porque en los comisarios, claro, yo en la empresa Sí, le sugiero a los dueños de empresa que sean más cercanos, que pregunten qué te pasó antes de ir de frente al decir por qué esto salió mal, ¿no? sí, Que no sean tan confrontacionales, sino acompañar, pero un policía necesita eso para el ciudadano y lo otro también para los delincuentes, pues, ¿no? Alguien que está robando no decir, ven, tranquilo, cuéntame, ¿por qué robaste, no? Tienes que tomar acción y en ese caso él necesita sacar su rabia, un poco más del equilibrio en exceso para poder manejar la situación y luego sí, regularla a equilibrio o menos para poder acompañar a alguien que está vulnerable. claro. Entonces, no es que hay una forma adecuada o no de emocionar, es entender cómo yo aprendí a emocionar y si esa forma de emocionar me sirve o no me sirve en lo que necesito ahorita. Y qué necesito Exacto. aprender para que sea más efectivo. Esa sería mi definición de Oye, inteligencia está emocional. interesante. Está interesante porque lo estás adaptando a nuestro contexto social y en adición, yo podría comentar algo, ¿no? Y como dijo Aldo, no hay una emoción mala, no hay una emoción buena, hay emociones que te abren y te cierran puertas. Por ejemplo, ¿no? Mucha gente piensa que ser un monje tibetano o ser un asceta, tener de repente esa filosofía zen
es inteligencia emocional y no es así, ¿no? Porque eso implicaría pues apagar totalmente nuestra parte racional, apagar totalmente nuestra parte emocional e involucrarnos mucho más con el espíritu y quizá para otra fecha podríamos hablar de la inteligencia espiritual, que es lo que comenta también David Fishman, pero la definición que ha dado Aldo es bastante completa, bastante concisa y solamente para complementar como idea fuerza, no hay emoción buena, no hay emoción mala. Hay una emoción que se puede gestionar, hay emociones que nos abren puertas, hay emociones que nos cierran puertas. Poco a poco vamos a ir Ujú. entrando en materia, Aldo. Quiero comentarles a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo, por favor, compartan esa transmisión en vivo, etiqueten a los amigos que necesitan de repente hablar con un coach, comentarnos qué problema tiene en lo que es la salud emocional, cómo poder ayudar a las personas a afrontar este aislamiento social, este contexto social, teniendo en cuenta que estamos afrontando pues un COVID-19, ¿no? Que es a nivel macro. Jorge Valenzuela, gracias por estar en línea, te está mandando saludos, acá ponemos los saludos de Jorge Valenzuela. Dice, saludos Jorge, Aldito, ¿cómo estás? gran amigo, un abrazo, hermano, un abrazo. Genial. Hay una pregunta que nos llega desde las redes sociales. Dice así, ¿no? Nosotros estamos en este momento en cuarentena, estamos en casa. ¿Cuáles son digamos, los indicadores o cuáles son de repente las características de una persona que está con cero índice de inteligencia emocional, ¿no? De repente es una persona que tiene eh, reacciones a flor de piel, es una persona que quizás en lugar de responder reacciona, es una persona que se molesta con facilidad. ¿Cuáles son las características de una persona que no tiene inteligencia emocional y cuáles son las características de una persona que sí tiene inteligencia emocional, estimado Aldo? Ok. Una, lo acabas de decir, ¿no? Más que todo aparece la emoción, lo bota, ¿no? Otro punto importante de ver es, también hay personas que tienen la emoción, pero dicen, no, 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 no debo ponerme triste porque voy a preocupar al resto, ¿no? Y lo que hace es taponear su Exacto, emoción, la anula. Eso habla de que justamente no hay una inteligencia emocional, no hay una gestión de la emoción, más bien hay un querer controlar algo que es inherente a nosotros, ¿no? Otro exacto. punto importante es cuando una persona manifiesta su emoción y luego se culpa por haber entrado en ese lugar. Ahí Así me es, está hablando de que no hay mucha inteligencia emocional o no está tan desarrollada, ¿no? La palabra desarrollada es importante porque no es que yo nací con esto y hay gente que sí puede y yo no, y así soy y así voy a morir. En realidad, todos vinimos al mundo con nuestras emociones básicas, ¿no? claro. En la ontología, que es de donde yo vengo, hay seis. El miedo, la tristeza, la rabia, la alegría, la ternura, el erotismo. ¿Sí? Esas seis básicas las tenemos desde que Sí, nacemos. sí, ¿Sí? Es normal que la tengamos y es normal que la sintamos. El tema está cuando tú las quieres frenar o juzgas lo que estás sintiendo o juzgas al otro también por lo que estás sintiendo. Ahora pasa mucho, me escriben de, oye, sí, no, que con mi pareja pasa esto y tal, y qué se ha creído. Y yo digo, tranquilo, calma, ¿no? Porque hemos aprendido a controlar las emociones, pero no a validar nuestras emociones ni la del otro. Entonces, ahí también hay un indicio de que no hay mucha inteligencia emocional, ¿no? Va más allá de un tema de ser víctima o no, o sea, porque a veces la gente dice, está siendo víctima. Ok, pero ahorita también con el contexto es normal que yo emocione, es normal que me sienta preocupado porque no tengo a mi familia al costado y no sé si están bien o no, porque por teléfono me dicen todo bien y no sé si están tranquilos o no, ¿no? O, por ejemplo, que claro. el miedo que yo pueda sentir al salir a la calle y veo que todas las personas se alejan y yo soy una persona muy kinestésica, muy de abrazar, veo a todo el mundo así, aléjate, Exacto, ¿no? aléjate, uf, me pasa de todo. Entonces, eso, ¿no? Alguien que sí Exacto. está teniendo inteligencia emocional sería lo contrario que he dicho, alguien que puede estar más consciente de sus emociones, alguien que pueda decir, yo me molesté, exploté con tal persona y ¿qué de lo que esta persona hizo me hizo sentir a mí como que había una injusticia, un daño? ¿Cuál es lo que yo percibo como un daño, una injusticia? Ok, voy a trabajarlo, ¿no? O alguien que entra a su tristeza y se empieza a preguntar, ¿por qué esto me da tanta tristeza? ¿Por qué esto que me contó mi amigo me da tanta tristeza? ¿Qué es eso que extraño en mi vida? ¿Qué es eso que añoro, que quiero que regrese, recuperarlo? ¿No? Exacto. O la ansiedad también, o el miedo en exceso. Qué es eso que yo considero como una amenaza? ¿No? Va más allá de si me da el Exacto, virus o no. Mucha totalmente. gente conecta con la muerte, ¿no? Y la muerte es algo que puede pasar o no, pero hay temas con la muerte. Entonces hay duelos que Exacto. vivir, hay cosas de mi vida que no he trabajado. Eso. Y es más, Aldo, en adición a lo que tú comentas, hay personas que se expresan de manera combativa
con cierta animadversión y hay otras personas que se pueden expresar en paz, ¿no? Como yo siempre digo, no es malo expresarse siempre y cuando sea en paz. Y esto entra a tallar mucho porque falta de repente la asertividad, nos falta la empatía, que es parte de la inteligencia emocional que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, me quedo con una frase que mencionaste. ¿Cuáles son las emociones básicas inherentes en el ser humano? Tenemos la tristeza, la ira, la sorpresa, la alegría, el asco, el placer. Y es importante que la gente sepa esto porque inhibir esas emociones podría generar que nosotros poco a poco no seamos honestos emocionalmente. Y ser Mm, deshonesto emocionalmente implica acumular, acumular, acumular y tarde o temprano podríamos explotar, ¿no? Así que la recomendación que nos hace Aldo aquí es, si estás triste, que fluya de manera progresiva. Si estás de repente alegre, que fluya. No, no es malo expresarse siempre y cuando sea en paz. Aldo, queremos hacerte una pregunta y de repente tú no, con tu know-how nos puedes orientar. ¿Por qué se escucha tanto en este último tiempo de la inteligencia emocional? ¿Por qué se habla tanto de inteligencia emocional? Y es un tema que está en boga, quizá porque vivimos en un siglo del estrés, porque estamos de repente en una edad postmoderna donde los estímulos son muy estresantes, pero hasta hace poco no se hablaba de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ha comenzado a cobrar bastante notoriedad en lo que son capacitaciones in company, en lo que son los workshops, en lo que son los webinars, pero en líneas generales, tú, por ejemplo, ves a Vizcarra, ves de repente, no sé, a un congresista peleando con otro congresista y uno en su mente dice, wow, ¿cómo le falta inteligencia emocional? ¿No? O sea, qué importante es la inteligencia emocional hasta en la política, por así decirlo, ¿no? Pero la pregunta muy puntual es esta, ¿no? ¿Por qué hemos empezado a oír este término en los últimos años y no antes? ok. Desde mi mirada, una de las cosas que más está despertando esto es que hay mucha gente que se acostumbró a resolver, 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 lograr, 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 y pareciera de que eso no fue suficiente, ¿no? Entonces, hey, hicimos el camino correcto, el deber ser, y no estamos teniendo ese sentimiento de plenitud, ¿no? Entonces, hay algo que está pasando. Ese es Sí, uno. El otro es, hoy por hoy, vemos cómo las personas pueden reaccionar de maneras que tal vez tú y yo no pensaríamos como válidas o no se me ocurriría hacer eso, ¿no? O hay gente que exacto. le parece absurdo, encima hay memes de eso, ¿no? Del papel higiénico y demás, y otras cosas que ha pasado en estas épocas. Entonces uno dice, pero ¿por qué la gente hace eso? Y es porque justamente hay un aprendizaje emocional que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos necesitando algo? Cuando vemos que no está presente. Exacto. Tenemos muchos casos en nuestra sociedad actual, ¿no? Y desde antes del Ujú. COVID, desde antes. Sí, 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 Estamos aparte en una época gobernada por el estrés. Eso también es algo que hay totalmente. que notar en cuenta. Y cuando uno está estresado, pues simplemente aparece este cerebro reptil que quiere sobrevivir, ¿no? Y Exacto, reacciona. Entonces, ahí te claro. das cuenta de eso. Y aparte, solo para terminar, hoy por hoy está de moda el management 3.0, está de moda la agilidad, muchos términos en los cuales buscan que construir confianza, ¿no? Delegar, generar acuerdos y N temas que son relacionados a esto. Y pues, oye, a mí nunca me enseñaron a confiar o a trabajar en equipo. Siempre de colegio tuve que ser primero o segundo puesto para poder tener una beca o estar en el Buen cuadro de punto, honor o toda la buen punto, competencia, ¿no? buen No lo punto. hemos aprendido como humanidad necesariamente, ¿no? No, no, no. Y es más, Aldo, mira, yo te digo algo, en la mayoría de capacitaciones te enseñan a Ujú, competir. Tú, por ejemplo, vas a un taller y por la misma necesidad de mercado te enseñan a competir, te enseñan a disromper, te enseñan a ujú, ser disruptivo. Y es más, tú habrás sí, analizado que siempre se premia al alfa, pero no se premia al beta. O sea, el alfa es el ujú, extrovertido, el que tiene facilidad de palabra, el que de repente tiene un excelente lenguaje corporal, pero hay personas que son un poco introvertidas, un poco más tímidas y como que les enseñan a la fuerza a hacer de otra manera y eso también hasta cierto punto genera un desencuentro social contigo mismo que te genera estrés y poco a poco vamos formando una sociedad pues de autómatas decadentes. Aldo, hay una pregunta que viene de Cristian Loyola.
Debe ser un amigo tuyo, dice así. Hola Aldo, saludos, muy buen tema. Sí. Aldo está aquí para aclarar todas nuestras dudas, para clarificar todas nuestras dudas. Invito a las personas que están presentes a que compartan esta transmisión en vivo, que es una conversación, tomarnos un café y conversando con un amigo Aldo es excelente. Invito a las personas a que hagan sus preguntas. Cristian Loyola dice así, hola Aldo, saludos. Muy buen tema. ¿Cuál es el punto de partida del que se podría gestionar bien las emociones? ¿Cuál es la línea base para gestionar bien las emociones? No juzgarlas. Eh, Cuando aparece, Cristian, en ti una emoción, o sea, ocurre un evento y se gatilla una emoción, eh, no juzgarlo, o sea, como aparece es como lo has aprendido, ¿no? Es como, a ver, las emociones se aprendieron por inmersión. Tú viniste a este mundo con tus 6 emociones básicas y sabías habitarlas, ¿no? Pero tu contexto habitabas tus emociones de determinada forma y tú lo fuiste absorbiendo en tus primeros años de vida. Entonces, lo que sale Ujú. ahora es lo que tú has aprendido. Entonces, no es que estás mal o la otra persona está mal, simplemente es, oye, es lo que aprendí, no sé manejarlo de otra manera todavía. Y ahí viene un siguiente paso que es, ok, ¿qué me dice esta emoción? ¿No? ¿Qué información me da? Porque a veces pensamos que la emoción es algo que me estorba, en realidad es como una alarma del celular. Yo pongo alarmas en mi celular para acordarme de que tengo que despertarme, de que llegó mi hora de hacer deporte, de que puse la olla y se va a quemar y me avisan en 10 minutos que ya están los fideos, etcétera, ¿no? Porque yo no soy muy ducho en la cocina. Entonces, la alarma me avisa de algo. Igual las emociones. Aparece la tristeza para avisarte de algo. Oye, hay algo que extrañas, hay algo que no quieres perder nuevamente, Cristian, reacciona. Si tú aprendes a escucharlas, te va a ser más fácil moverte y gestionar adecuadamente las emociones por donde estás requiriendo tú como individuo, ¿no? Llegar o Sí, obtener en tu vida. Eso. No así sé es, si sí, respondí sí, la te pregunta, entiendo. Cristian, avísame. Sí, te entiendo, Cristian. Y es más, lo que comenta Cristian aquí, Aldo, saludos, muy buen tema. ¿Cuál es el punto de partida del que se podría gestionar bien las emociones? Es una pregunta que, así como la tiene Cristian, la pueden tener muchas personas. Y aquí tenemos a Aldo para que pueda clarificar todas nuestras dudas. Miren, en adición a lo que ha dicho Aldo, y esto sería a manera de sinopsis, a manera de resumen, Aldo está estableciendo que en principio no hay que juzgar las emociones. No hay una emoción buena, no hay una emoción mala. Son emociones que nos abren y nos cierran puertas. Eso es lo primero. Lo segundo que está comentando Aldo es también no acumular las emociones. Si tú de repente tienes tristeza, de repente tienes alegría, no acumules eso, porque ese silencio o esa falta de honestidad emocional contigo mismo puede generar que en algún momento determinado puedas reaccionar. O sea, hay que soltarlas de a poco. Y hay que entender también, estimados, que hay muchas emociones que se psicosomatizan en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, se puede impactar el hígado, puede impactar el estómago, puede impactar lo que es la fisiología por los pensamientos. Así que poco a poco vamos a ir entrando en ese terreno, estimados, para que Aldo pueda clarificarnos bien el tema. Aldo, queremos hacerte una Sí. pregunta. Queremos hacerte una Fernando, pregunta. antes Sí, de soltar el tema, trajiste algo muy valioso, que es el tema de que el cuerpo manifieste ciertas emociones, ¿sí? exacto. Y te quería contar una experiencia personal. Yo en el 2012, 13, ya había llevado talleres y demás, estaba haciendo una maestría, me iba a casar, estaba en mil cosas, y empecé a tener una alergia muy fuerte. Yo estuve 4 años con tratamiento médico, cremas, me bañaba con avena, N cosas, ¿ya? Incluso llegué al punto de que ya no aguanto la comezón porque todo el cuerpo me salió eczemas en todo el cuerpo, ¿no? Que es como Wow, si tuvieras una fuerte. caspa acá, pero acá, acá, acá. Y rascarte frente a la gente así es incómodo. Sí. Que incluso llegué a inyectarme corticoides, ahí me subí de peso y de cosas más, ¿no? Pero era la única forma que me calmaba la picazón. Yo el 2015, cuando empiezo a habitar el coaching, empiezo a trabajar en mí y demás, empiezo a formarme, descubrí que justamente en mi caso, la alergia aparecía por un miedo en exceso, una rabia reprimida y también tenía un tema de desconfianza en la vida, ¿no? Era como que si algo está saliendo bien ahorita, seguro ahorita se acaba, ¿no? Yo escuché una frase que es, la risa se vuelve, la risa se vuelve llanto, así que, Sí. si hoy día salen bien las cosas, mañana se van a caer, etcétera, cosas así. Y yo me movía mucho desde ahí. Esa ansiedad, esa desconfianza en la vida hacía que yo me quiera defender. ¿Cómo se defendía mi cuerpo? Elevaba mis inmunoglobulinas. Entonces, cosas ¿Mm? que de las cuales yo no era alérgico antes, ahora sí. Hasta un pelo de gato, hasta ciertos alimentos, ¿no? ¿Y cómo lo trabajé?
equilibrando mi confianza, ¿no? De la desconfianza llevar a la confianza adulta, prudencia, el pánico, poder evitarlo más en calma, que aparezca la valentía y no congelarme frente a eso, la rabia, porque yo no decía muchas cosas, eran las personas que no decían porque no querían ir al otro, ¿no? Pero ese es un juicio, ¿no? Cuando yo al no decir lo que pienso, también yo me estoy reprimiendo de aparecer. Y ahí estoy, la Sí. rabia la estoy viviendo en déficit, ¿no? Estoy más en un lado más sumiso, más de decir sí a todo, no más complaciente. Entonces hay que equilibrarlo y hice todo ese trabajo y la alergia desapareció. Yo hoy por hoy tengo 4 años, 5 años casi, sin alergias, sin necesitar pastillas, sin necesitar cremas ni corticoides y demás. Pude bajar 30 kilos de peso porque los corticoides me subieron un montón. Entonces las emociones son tan valiosas incluso para eso. Sobre que te No te corte, imagino. regresamos al No, tema que traías. no te imagino gordito. Oye, Aldo, una pregunta. ¿Cómo has hecho para Cuéntame. cortarte el cabello? ¿Cómo has hecho para mantener tu cabello corto? Porque mira, yo estoy con el cabello largo, ya me han salido doble patilla, me ha salido un cerquillo terrible. Y es más, yo estoy viendo algunos posts de mis amigos que dicen pues que van a terminar la cuarentena con el cabello largo, incluso haciéndose un gesto así. Claro, metal. Y es terrible, porque tu cabello está cortito, imagino que tienes tu máquina ahí. No, no, no. De hecho, quiero aprender a cortarme el cabello. Estaba viendo tutoriales hoy día, porque mi cabello también está largo de lo que lo Ah, tengo, mira. pero antes de cuarentena justo me corté chiquito y felizmente. Pero sí, Sí, es ya terrible. toca, ya toca. Ya toca. Gracias. Aldo, mira, lo que comentas en realidad es bastante importante porque hay que entender pues que las emociones nos han acompañado desde siempre, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Antes de ser una persona racional, el ser humano antes de ser un Homo sapiens sapiens, antes era un ser emocional. Si nosotros Totalmente. analizamos la historia de la humanidad y podemos ver los eslabones perdidos y podemos ver de repente todo este cuadro genético que ha habido, evolutivo por cierto, vamos a darnos cuenta que las emociones siempre nos han acompañado, ¿no? Y es más, el ser humano, antes de ser racional per se, fue un ser emocional. Pero hay que saber Ujú. gestionar estas emociones que hasta ahora nos van a acompañar y nos van a acompañar siempre. Pese a que haya de repente un nuevo orden mundial y la gente no tenga que abrazarse y etcétera, el ser humano siempre va a seguir siendo un ser humano emocional y ser humano racional. Hay que buscar equiparidad y hay que buscar equilibrio. Aldo, una consulta, y esta consulta sí es mía y me gustaría ponerla de manifiesto. ¿Cuál es la diferencia Gracias. entre un sentimiento y una emoción? ¿Cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción, ¿no? Porque mucha gente muchas veces confunde, ¿no? Las emociones y los sentimientos. Desde tu óptica, Ok. ¿qué podrías decirnos? Ok. La emoción es algo que aparece y se va. ¿Sí? Es Ok. algo más puntual en el momento, ¿no? Por ejemplo, cuando se podía manejar, estoy manejando y una persona me mete el carro, ¿no? Y encima me dice, oh, Mm, maneja bien. Y yo, aparece mi rabia, ¿no? ¿No? Y de ahí se va. Después de un rato se va, ¿no? De hecho, la teoría dice que una emoción no dura más de 8 o 10 segundos, ¿no? Cuando tú estás wow. hablando con alguien muy molesto y quieres romper algo, te vas un ratito, respiras, regresas y ya puedes hablar más tranquilo, ¿no? Entonces, la emoción es algo que ocurre puntualmente. Un sentimiento es algo que tiene una mayor duración, es algo que acompaña, está más presente por más tiempo, Así ¿sí? es. Entonces, yo puedo tener un sentimiento de insatisfacción y dentro de mi satisfacción aparecer un evento que me despierte la rabia, ¿no? Ok. Entonces, dado mi sentimiento de satisfacción, incomodidad, que todo me apesta, todo me llega, aparece esto de rabia, pum, pum, se suma, ¿no? Y crece, incendio todo, ¿no? Si estoy en un sentimiento más de melancolía, más de resignación, ya fue todo, ¿no? Así es. Bajoneado, todo así. Ocurre algo que es digno de felicitar, de celebrar, y yo, sí, pues, ¿no? Ni ganas tengo de celebrarlo. La alegría Pasa. viene y ¡prum! Se fue un hueco, ¡pum! Se fue de largo y nunca entré a ese espacio de reconocimiento. Esa sería la diferencia, ¿no? Entonces hay que también estar presente en cuáles son los sentimientos que nos acompañan, los estados de ánimo que nos acompañan, para poder acompañarlos también y Exacto. cuidar, estar muy pendiente de nosotros.
Claro, y generar esta bonita relación entre las emociones y nosotros mismos, ¿no? Aprender a liderarnos a nosotros mismos para poder liderar a los demás, aprender a conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los demás, y parte de ello propende el tener una muy buena inteligencia emocional y saber gestionarla en común acuerdo con lo que es la inteligencia cognitiva, ¿no? Que es el cociente intelectual. En adición a lo que comentó Aldo, no sé si de repente la gente que está escuchándonos también comparte eso, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un Fernando Carranza un lunes por la mañana que un Fernando Carranza un sábado por la noche, ¿no? Hay emociones que dependen del día, dependen de la hora, dependen de la estación. Por ejemplo, la mayor tasa de suicidios aumenta en invierno, en lo que es Japón. Japón es uno de los países que tiene una tasa altísima de suicidios y esto paradójicamente ocurre en lo que es el invierno. No es lo mismo de repente un Fernando Carranza en una empresa X que en una empresa Y, porque también las emociones dependen de las personas que nos rodean, ¿no? El asunto es que Mm, nos podamos autogestionar y autocalibrar, ¿no? Y hay que entender también que una emoción que se lleva bastante tiempo, porque hay emociones que son así flamígeras, destempladas, aparecen y desaparecen, hay otras emociones que se pueden mantener un poquito más de tiempo y se convierten en estados de ánimo. Y eso es algo que vamos a tocar con Aldo también seguramente más adelante. Aldo, queremos comentarte algo. Y esta es una pregunta o quizá un comentario que viene de Melanie María Carazas Acosta. Melanie, gracias por estar al tanto de lo que estamos hablando aquí. Melanie dice, ¿no? En el mundo de la venta es muy difícil poder expresar nuestras emociones, ya que se confunde y son la mayoría tomadas a mal. ¿Cómo nos recomiendas manejar nuestras emociones en el trabajo y más ahora con el tema del COVID, estimado Aldo? ok. Melanie, traes una pregunta muy, muy, muy valiosa porque en un momento yo también me la hice a mí mismo, ¿no? Eh, Me gusta siempre contar las respuestas con un poco de mi historia. El año pasado yo estaba en un programa de formación avanzado en coaching y yo estaba en una etapa en la cual estaba viendo muchos quiebres míos, entonces la tristeza estaba ahí puesta, ¿no? Y mi coach me decía, oye, hay que entrar ahí, ¿no? Ahí hay chamba, ¿no? Y yo, pero más tarde tengo una presentación de negocio, tengo una reunión, ¿cómo voy a vender así? Y él me dijo, y Aldo, ¿quién dice que hay que estar determinada actitud para poder cerrar una venta, ¿no? ¿Cómo sería Aldo vendiendo desde su Claro, tristeza? Y yo, eso no se puede, tengo que estar saltando como un conejo. Bueno, Aldo, justamente por saltar como un conejo estás como estás, ¿no? O tapando ciertas sí, emociones, entrando en lugares que no quieres. exacto. Entonces, lo que hice fue aprender a hacerlo desde ese lado, ¿no? ¿Sabes qué, Fernando, Melanie? Fue maravilloso esa reunión que tuve ese día porque en la tristeza es donde menos hablé y más escuché y más conecté con la Ok, necesidad del cliente, ping, pa. Y fue más exacto. conectada, la persona incluso se abrió, me contó cosas de su vida. Entonces, la tristeza es un estado que me permite conectar con eso que estoy Sí, perdiendo. Y fue fácil claro que que sí. salga eso en la reunión. No, Entonces, yo no, te qué diría, bueno, Melanie, sí. sí, tú has aprendido de determinada forma a vender en un determinado estado emocional. Yo te invitaría a que no siempre intentes, a ver, si viene otro tipo de emoción, bloquearla porque tú sabes solo vender desde acá, sino justamente el COVID te está invitando a moverte desde este lado también y aprender, que es lo que Melanie Exacto, necesita empezar a desarrollar para poder manejarlo de este estado emocional. Y eso te exacto. diría, en esta situación nos invita a aprender cosas nuevas. Exacto, muy bien, Aldo. Sí, el COVID en realidad nos está invitando a la pregunta, ¿no? A la duda razonable. ¿Qué estoy aprendiendo de esta crisis, ¿no? ¿Qué más puedo aprender de esta crisis? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Y yo creería, Aldo, que desde nuestra militancia activa que tenemos en redes sociales, con la profesión que encarnamos, podemos ayudar a la gente a que pueda desarrollar su personalidad y pueda de repente tener un equilibrio entre su emoción, su razón. Y recuerden que aquí la consigna, chicos, es servir. Hay una frase que dice de Jesús, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir, que es muy importante, ¿no? En adición a lo que ha dicho Aldo, Melanie, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? La venta hoy por hoy es muy reptil. Así te lo digo, la venta hoy por hoy es muy reptil. La mayoría de coaches de venta, la mayoría de formadores de venta, la mayoría de formadores de producto, de coach de producto, te van a recomendar que siempre estés con una sonrisa de cabo a rabo porque eso transmite que te está yendo bien, ¿no? Como que dice plata jala plata, ¿no? Pensamientos positivos atraen pensamientos positivos, atraen dinero y etcétera, ¿no? Pero aquí hay que entender que muchas veces eso es forzado o uno lo hace por presión social. Acá lo que yo te recomendaría, Melanie, es que puedas fluir, ¿no? Se puede vender desde la alegría, se puede vender de repente desde un sentimiento neutro,
No te recomendaría que vendas quizá utilizando emociones de tristeza, porque eso se podría extrapolar. Tú sabes que dentro del mundo del coaching y la PNL hablamos mucho de las neuronas espejo, que ya Aldo nos va a clarificar también de qué se trata. Pero sí, cuando hablamos de ventas, hasta hace 10, 15, 20 años eran ventas muy reptiles. Yo te recomendaría, Melanie, que de cara al futuro y teniendo en cuenta este contexto social, puedas humanizar la venta. Humanizar la Ujú. venta implica preocuparte por darle a la persona un producto bueno, valor agregado, beneficios, características, utilidades y, como dice, humanizar la venta. Aldo, en adición a lo que acabo de decir, coméntanos un poco tu óptica desde las neuronas espejo, ¿no? Que también es tan importante por hoy y más que nada en este contexto, ¿no? Porque a veces uno se deprime, se deprime, se deprime y eso, esa resonancia emocional la contagias, ¿no? Ujú, ya, ok. Ya, ahí yo tocaría dos temas. Uno, porque yo puedo entrar a la tristeza, pero mi tristeza en equilibrio me permite valorar, me permite conectar con lo valioso, con lo que extraño, con lo que quiero que suceda en mi vida. Entonces, desde ahí, poder acompañar, si estoy en esta emoción y tener que realizar una acción de venta, es manejable porque conecto con la necesidad, con lo que está faltando, Mm, ¿no? Y eso así me es, permite leer mejor. Y al yo estar en una emoción, y claro, la otra persona también, porque nosotros las emociones se contagian, señores, ¿sí? sí, se contagian, En lo que yo estoy, la otra persona también va a estar. También me pasa en sesiones. Una persona viene con una emoción determinada y yo empiezo a sentirla, ¿no? Y empiezan estas células de espejo a aparecer y decir, hey, yo no tenía este sentimiento de incomodidad antes de la reunión. sí, ¿Qué pasa ahora? Entonces eso me permite indagar a la otra persona. Tú también, exacto. siendo más porosa con tus emociones, más humana, vas a poder también indagar mejor en tu cliente para saber qué está necesitando. Ahora, Exacto, lo que tú traes, el tema de melancolía, depresión, es cuando vivimos la tristeza en exceso, ¿no? La vivimos todo, exacto. todo es una novela coreana, coreana, turca, no mexicana, ¿sí? Lágrima Claro, total. Si vivimos la tristeza de ahí, posiblemente la hemos aprendido así, y lo que hay que hacer es empezar a equilibrarla. ¿Cómo? Posiblemente ya hemos llorado ríos por las cosas que nos han pasado, pero parece que hay un océano todavía por salir. Entonces, totalmente. invitación es a entrar a la emoción en momentos tuyos de pausa, de conexión contigo, para terminar de votar, porque hay muchos duelos todavía no vividos, hay muchos Sí. resentimientos no Mm. aceptados y llevados a la paz. Eso es lo que le Claro, agregaría a lo que ahí, me comentas. ahí ya estaríamos hablando ya de que ese miedo o esa tristeza ya se ha convertido en un estado de ánimo, ¿no? Que es sostenible en el tiempo, lo cual deberíamos buscar que vuelva a la línea base. Sí, pues Melanie y Aldo, como ustedes comentan, es muy importante entender que hay emociones que tienen una funcionalidad y hay emociones que no tienen una funcionalidad. Por ejemplo, mucha gente me dice, sentirse iracundo, estar molesto es malo, ¿no? Pero tú tienes que analizar la ira funcional y la ira disfuncional, ¿no? La ira funcional puede servirte de repente para que tú a una persona le digas lo que sientes de manera con resiedumbre, de manera directa, de manera Determin- precisa. O sea, es una ira Determinado. funcional, ¿no? Como dice Aldo, estableces los puntos de manera determinante. Y hay una ira disfuncional que podría generarte de repente cometer un exceso, ¿no? Acá, Melanie, pasa lo mismo, ¿no? El miedo funcional y el miedo disfuncional. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando estoy manejando, manejo con miedo, pero es un miedo funcional que me invita a tomar una precaución. Por eso hay un Exacto. miedo funcional y hay un miedo disfuncional. Hay una pregunta que, bueno, es un comentario, Aldo, que nos está llegando de Efraín Santillán Sorados, ¿no? Si es correcto, dice, el estrés trae o conlleva a enfermedades, ¿no? Ejemplo, las enfermedades dérmicas que está comentando Aldo también. Tenemos también a Ujú. Olivia Seracio. Gracias, Olivia, por estar enganchada. Tenemos a Adriana Serna, que te está saludando. Hola, Aldo, dice. Jaja. Gracias, gracias a Hola, todos. Adriana. Gracias, Jorge. Gracias, Melanie. Gracias, Karen. Gracias, Alex. Alex Álvarez Espinosa. Saludos, mi estimado Aldo. Ahí tenemos un saludo para ti, Aldo. Gracias. Bien, Ajá. Aldo, pasemos a un tema también muy importante y la gente lo necesita, ¿no? Que es el manejo del estrés. Creo que por ahí lo están Ujú. mencionando. ¿Cómo defines tú el estrés desde tu óptica, desde tu experiencia? ¿Y qué pistas o qué pautas nos darías para manejar un poco más el estrés en este contexto, estimado Aldo? Ok. El estrés aparece cuando tengo una situación que no sé cómo resolver, ¿no? Y a la vez también a una parte de mí me fuerza, me obliga a resolverlo, ¿no? Exacto. El estrés aparece cuando las variables que yo tenía armadas se empiezan a mover y no están de la forma que yo sé manejar. Entonces, un primer paso sería
reconocer qué es la fuente de estrés, porque la gente dice, soy estresado y empieza a comer, ¿no? O dice, no, Sí, el trabajo me tiene así, el trabajo me tiene así, y el trabajo es muy general, ¿no? Entonces empezamos a ver qué del trabajo te tiene así. Porque puede ser que te gustan las actividades, pero no te gusta la presión que estás sintiendo, ¿no? Entonces, totalmente. ahí vamos a la presión. Ok, y esta presión que estás sintiendo, ¿realmente qué te hace sentir? ¿Miedo, rabia? No, rabia. Ok, porque yo me esfuerzo y la gente no ve este esfuerzo. Ok, entonces lo que yo escucho en la persona es que necesita tener una conversación tranquila, alturada, ¿no? Con un nivel de rabia adecuado, con dignidad para decir lo que le pasa, ¿no? Y Exacto. cuidando a la otra persona para decir, hey, no sé, jefe, entiendo que toda esta coyuntura está bien, bien fuerte, entiendo que la empresa está preocupada por los números y todo, yo también estoy haciendo mi trabajo, entonces me gustaría poder coordinarnos mejor para yo no sentirme presionado, ¿no? Y estresado por hacer algo que me encanta hacer, ¿no? Entonces, Claro. es escuchar qué es eso que gatilla tu estrés, es ir más abajo, es decir, cada capa, tengo la cebolla, voy pelando una capa, otra capa, ir conociendo qué es lo que realmente hace que gatille mi estrés, ¿ya? Otra cosa más, hay Muy cosas bien. que están en tu poder manejar y hay cosas que no están en tu poder manejar. Entonces también necesitas aprender a soltar, especialmente para aquellas personas autosuficientes que resolvemos todo. La autosuficiencia tiene una matiz de arrogancia y la arrogancia hace que como Sí, yo no voy a poder, yo debería poder. Y ahí nos estresamos aún más. Entonces, sí, aceptar lo que puedas manejar, lo que no puedas manejar posiblemente no está en tus manos y necesitas pedir apoyo. Si es tu responsabilidad resolverla, porque está en tu rol, empezar a pedir apoyo y ver cómo lo podrías resolver, co-crear con alguien, ¿no? Tal vez Fernando es bueno en esto, voy a preguntarle a Fernando cómo lo podemos manejar, empezar a obtener ideas, ¿sí? Cuando tú te quedas callado con eso, de que lo de resolver lo vuelves a rumiar como la vaca, ¿no? Lo rumeo, 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 al final termina un cuadro terrible que ni siquiera puedo ni dormir, me empieza a dar insomnio y demás. sí, es terrible. Y comentando, pues, Adriana, Olivia, Melanie, Efraín, personas que nos están escuchando, personas que nos están viendo, ¿no? Así como hay acciones que te estresan, hay acciones que te desestresan, ¿no? Que es muy importante. Con Aldo vamos en este momento a hacer una sinergia para ver qué acciones nos pueden desestresar en este aislamiento social donde tenemos ciertas limitantes para poder ir al parque, ir a la playa y tener pues un ritmo de vida como el que estábamos habituados a hacerlo, ¿no? En principio, definir el estrés, ¿no? Como un estado de cansancio mental provocado de repente por algo, por X, Y cosa. Y cuando tú ese estrés lo sobrellevas en el tiempo y lo estableces como algo normal o normalizas, por ejemplo, algo que está normalizado es que pasemos 10, 12 horas fuera de casa, entre trabajo y lo que es de repente traslado por el tráfico, ya se vuelve algo normal y poco a poco vamos sobrellevando más estrés. Así que la idea fuerza sería esta, ¿no? Así como hay actividades que te estresan, hay actividades que te desestresan. Entonces, Aldo, coméntanos un poco, por ejemplo, ¿no? Dentro de las habilidades que quizá tú practiques, que te desestresan a ti, nosotros podamos replicarlas, ¿no? De repente por ahí haces ejercicio, practicas meditación, de repente buscas cocinar. Cuéntanos un poco qué actividades te desestresan a ti para poder tomarlas como referencia también. Ok, una de ellas es el deporte. De hecho, a mí me encanta salir a correr de forma, este, o sea, no profesional, así como que mejoro mis tiempos, sino salir a correr 10, 15 kilómetros. Obviamente en esas épocas no puedo salir a correr. Entonces empecé a encontrar otras actividades deportivas que podía hacer en mi casa, en mi departamento, ¿no? En un cuartito. Y eso me desestresa bastante, ¿no? ¿Qué otra cosa? Conecto con mis hobbies, ¿ya? Conecto con mis hobbies un montón. Bueno, uno de mis hobbies son los videojuegos, leer ciertas informaciones también de coaching, conversar con personas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿no? Bueno, hay gente que eso le estresa porque se cargan con lo del otro. Yo aprendí a no cargarme y a mí me relaja más bien, me siento útil también. Hace 2 días, 3 días, tuve una videollamada con mi sobrino y mi sobrino me mostró que se le cayó el diente y empezamos a hacer jueguitos, esas cosas, ¿no? Y también con mi esposa, compartir varios momentos. Algo que traes importante del estrés es, en general, cuando tienes estrés o ansiedad, ¿no? Es importante, antes de gestionar la emoción, también es encontrar un lugar seguro. ¿Cuál es ese refugio para ti? Que sería esta actividad que te recarga, ¿no? En mi caso, cuando yo estoy muy cargado, llamo a mi esposa y le digo, nada, quiero un abrazo, ¿no? Y ella me dice, ¿todo bien? Y dije, no, solo quiero un abrazo ahorita. Y me abraza y
me boto y después ya empiezo a hablar de lo que me pasa, ¿no? Entonces, ese sentimiento de que alguien me contenga, me sostenga, a mí me suma un montón, me siento Sí, acompañado, eso es algo que me funciona a mí. Entonces, esas son algunas de las cosas que yo hago, ¿no? Meditar también es otra. sí, sí. Semanalmente tengo un espacio de meditación Qué bueno, con varias personas por Zoom, me está ayudando un montón, y eso. ¿Tú qué haces? Cuéntame, felicito. Fernando. Bueno, en mi caso particular, para retomar también un poco lo que es el tema manejo de estrés y saludar a la gente, estimado Aldo, tenemos acá a Liz Fiorella que nos dice qué buen tema, a Erika Noriega que dice qué bueno verlos, a Efraín, Buenos gracias días. por la sintonía, Melanie, gracias por estar presente, Olivia Ceracio, gracias por escucharnos, Adriana Serna, nuevamente Efraín, nuevamente Melanie, Luis Antonio Campos Alcócer, Cristian Loyola, a Alex Álvarez Espinosa, Jorge Valenzuela, Karen Aucapuya, personas que nos están escuchando, personas que nos están viendo, preguntemos de repente, Aldo, cómo podemos asumir mejor este aislamiento social, cuál es la perspectiva también de cada uno para la sanidad emocional, la salud emocional. Bueno, Aldo, contestando un poco, en mi caso personal, yo siempre he dicho esto, ¿no? Y es una frase que siempre cito, así como hay cosas que te estresan, hay cosas que te desestresan. Y hay que buscar Ujú. siempre esa sincronía o esa equiparidad entre lo que son los hábitos del día a día, porque el trabajo pues, es obligatorio, necesario, y por otro lado, de repente buscar un trabajo que nos pueda divertir o que nos pueda eh, tener una opción un poco más estable en nuestras emociones, ¿no? Como dice, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Si tú consigues un trabajo que te gusta, no tienes la necesidad de estar trabajando y verlo como tal, ¿no? Por ejemplo, en mi Mm. caso, mi trabajo es enseñar, soy docente y eso a mí me desestresa mucho y me encanta, disfruto mucho mi trabajo como coach, como capacitador comercial, como capacitador financiero, me encanta pues subirme a la palestra y dar todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no enseño para mí, enseño para los demás y eso es algo que me genera muchas indulgencias para el más allá. Reconozco también las cosas que no puedo cambiar, como tú dijiste, Aldo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que no puedo cambiar y hay cosas que sí puedo cambiar y siempre establezco eso, ¿no? Como quien dice por ahí, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas, no? Luego, Sí. evito, Aldo, me vas a disculpar, pero sí, evito situaciones estresantes y evito personas estresantes. Intento ayudarlas, intento estar con ellas, intento apoyar, pero cuando veo que hay personas que, entre comillas, tienen esa carga negativa, yo intento Mm. evitarlas. Y hasta cierto punto, a veces es necesario poder conversar con ellas, pero en la medida de lo posible, cuando no es obligación, sí, las evito porque me genera cierta carga emocional negativa, ¿no? Luego Claro. hago ejercicio, solía ir al gym, Aldo, ahora por el tema del COVID-19 no estoy yendo al gym, pero tengo ahí una mancuerna que utilizo bastante, hago mis planchitas también. Muchas veces cambio de perspectiva, o sea, ahí ya es una conversación interna, ¿no? Tú sabes que en el coaching siempre son las conversaciones internas. Converso mucho conmigo mismo para cambiar de perspectiva, Mm. medito, converso bastante, hago cosas que me gustan, aprendo nuevas maneras de relajarme, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la canalización de la energía, por ejemplo, Aldo. Hay gente que tiene energía escuchando música. Hay gente que tiene energía, pues, no sé, teniendo sexo, ¿no? Para la mujer, el tener sexo es una gran fuente de energía, ¿no? El hombre, todo lo contrario, cuando tiene sexo, como que se cansa, ¿no? Otra fuente de energía que yo suelo comer, me encanta comer vegetales, verduras, por ahí a veces como mi grasita, o sea, es natural. Dormir bien también me da energía. O sea, acá lo que yo tengo, Aldo, bien establecido es qué cosas me dan energía y qué cosas me quitan energía, ¿no? Hay personas Ujú. que les da energía escuchar música, a mí me da energía meditar. No te miento, cuando yo, por ejemplo, medito mucho con ondas alfa, ondas beta, ondas teta, así se llama, o trabajo mucho con la estimulación de la glándula pineal, obtengo energía muy, 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 muy buena y eso me gusta, ¿no? Me conecto con Qué seres buena. queridos, así como evito personas un poquito tóxicas, trato de rodearme de gente positiva, de gente que sí realmente me puede levantar. Y sobre todo, chicos, sobre todo, Aldo, duermo lo suficiente. Trato de dormir 6 horas, 7 horas, a veces los sábados y los domingos duermo un poquito más de 8 horas. Ujú. Busco descansar y tener calidad de sueño. A veces apago mi celular, Aldo, porque a veces yo duermo con el celular al costado y no tengo buena calidad de sueño. Ahora estoy apagando mi celular para dormir mejor, que es muy importante. Aldo, vamos a Correctísimo. retomar el tema para que la gente pueda estar aquí. Acá dice Liz Fiorella Pañora, te está mandando saludos. Qué buen tema, dice. Liz, acá vamos a poner tus saludos. Adriana dice que canta, ella canta, Qué linda. seguramente.
Gracias, Adriana. Adriana. Aldo, coméntanos un poco, para poder también ir acorde con lo que estamos en este momento hablando, que es el estrés. ¿Cuál es tu Ujú. proyección después de esta cuarentena? La salud emocional de las personas entendería que es prioridad, ¿ya? Pero ¿cuál es tu opinión sobre el tema después de la cuarentena? ¿Cómo crees que la gente se sienta? ¿Qué recomendación harías para que la gente se sienta mejor? Ayer estuvimos hablando con un abogado, estuvimos entrevistando a mi amigo Joseph Haro y su panorama fue bastante quizá real, quizá, ¿no? Pero no dijo cosas muy positivas, ¿no? Me gustaría ahora escuchar algo de repente que puedas decirnos positivos para estar un poquito más pilas, ¿no? Ok, bueno, mira, no sé si suena positivo o no, pero es realista y necesitamos aprender a abrazar la incertidumbre y también el caos. O sea, Mm, caos me refiero a lo que está fuera de nuestro control, las cosas como lo hacíamos van a ser distintas. Entonces, mientras más trabajemos en aceptar este cambio, que las cosas ya cambiaron, ya se dieron, ¿no? Mientras menos resistamos a eso, vamos a estar más prestos a aprender cómo se debe hacer las cosas de nuevo, ¿no? Es como un borrón de cuenta nueva en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, tú que te dedicas a docencia, ahora ser docente vía online es distinto a tener el público, mirar y ver si están despiertos o no, si están atentos o no, es totalmente distinto. Y nos ha tocado rediseñarnos a esto. Gran parte de eso es los espacios que estás generando día a día, semana a semana, para poder nutrir a la gente con información valiosa, ¿no? Entonces, yo diría principalmente esto de aquí, porque el cambio ya está. Si tú te resistes, lo que resiste persiste, ¿no? Lo que aceptas fluye. mm. Entonces hay que empezar a aceptar esto y aprender nuevas formas de poder movernos para obtener el resultado que queremos, reinventarnos totalmente, ¿sí? Yo que trabajo con personas, tengo sesiones uno a uno, dicto talleres, la gente termina mis talleres abrazándose y todo, y es algo que todavía no voy a poder hacerlo por un buen tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿De qué otra forma puedo generar contenido de valor y que la gente aprenda y a distancia? Entonces me toca a mí reinventar, ¿no? Es que Eso es algo que tú eres yo les invito. kinestésico. Tú eres Totalmente. kinestésico, por Tú me eso conoces, tú me me has gusta visto, tú mucho. me has Sí, visto en sí, sí, acción. te he visto desplegando. Me parece genial. Tenemos ahí un saludo de Isabel, Sei, Estela, saludos Fer, saludos Saldo. Gracias Isabel por seguirnos. Efraín dice, por ejemplo, que trabaja con lo que es jardinería, ¿no? Como hobby tiene la jardinería. Mi compañera Bain dice, excelente tema, yo mato mi estrés cocinando. Adriana dice, canta. Roger, saludos Roger, ¿cómo estás? Saludos Fer, buenísimo tema, un abrazo mi hermano. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, compartan por favor esta transmisión, busquemos también nuevos espacios, como dice Aldo, estos temas de transmisiones en vivo son para ustedes, ¿no? Darles herramientas que les pueda servir. Miren, vamos a hacer un resumen y vamos a darle la última palabra a Aldo para que pueda darnos sus conclusiones antes de ya hacer el cierre de esta entrevista. Aldo nos está comentando que no hay estados de ánimo, no hay emociones ni buenas ni malas. Hay emociones que nos abren y nos cierran puertas. Nos está comentando también que las emociones dependen según el día, según la hora, según la persona que nos rodea. No es lo mismo de repente una Isabel un viernes por la noche que una Isabel un lunes por la mañana. Las emociones son diferentes según el contexto. Aldo está comentando también su visión del coaching, que es acompañamiento, es desarrollo, llevar a una persona del punto A al punto A más, siempre encontrándose con su mejor versión de sí mismo. Aldo nos ha comentado que hay un miedo funcional, hay un miedo disfuncional, hay que buscar siempre pues el equilibrio. Nos está comentando que es importante abrazar el caos, eso es muy importante, Aldo, y no lo había escuchado de momento, la aceptación de que de cara al futuro las cosas van a cambiar y esta frase, idea fuerza, lo que resiste persiste, abrazar el caos y reinventarse. Aldo, por favor, tus conclusiones para cerrar el programa, por favor. Ujú. Gracias. Yo los invito a todos a conectar con cada momento en su vida, que las cosas no salieron como esperaron, todo se derrumbó, hubo caos en diferentes medidas y que hoy por hoy lo recuerdas y dices, oye, yo me hice problemas en este caso y hoy por hoy lo pude solucionar. Entonces, que vayas recordando cada una de estas pequeñas victorias que has tenido en tu vida. Uno. Dos, conéctate con la gratitud. La gratitud es un estado emocional poderoso. La gratitud nos permite pararnos en abundancia, la gratitud nos permite atraer muchas cosas en nuestra vida. La gratitud nos permite conectar con también alegría, ¿no? Hay mucho que festejar, hay mucho que celebrar dentro de la situación en la que estamos, ¿no?
Hay muchas cosas que tienes que agradecer en tu día a día. Hoy día te has levantado, hoy día o fuiste a comprar y no te contagiaste, o si te contagiaste Mm, saliste del tema, o tu familia está bien, o tienes un techo, porque hay personas que no están teniendo un techo, ¿no? Hay personas que tú te puedes quedar en casa, hay gente que no se puede quedar en casa por su labor. Entonces hay muchas cosas que sí, agradecer. Cuando tú te conectas con todo eso, con los checks de mi vida y con las cosas que puedo agradecer de lo que tengo, uno se siente una capacidad, una suficiencia, una completitud tal que dice, ok, momento nuevo, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y te reinventas. Esto funciona mucho también para muchos emprendedores que mueven a nuestro país y que hoy por hoy, pues literal, están empezando literalmente en cero, ¿no? Porque el rubro en el que estaban va a levantar en 6 meses sí, y hay cuentas que pagar al siguiente mes. Entonces, yo totalmente. les daría eso, chicos. La vida nos ha traído este reto justamente para que aprendamos algo valioso de él y salgamos adelante. Así que los invito a eso, ser su máxima versión. Gracias, gracias, estimados todos. Para cerrar ya la transmisión, simplemente comentarles algo que viene a mi mente siempre cuando hablamos de esos temas tan humanos. Ya hablamos de humanizar la venta, hablamos de las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. La diametral diferencia a veces que existe entre uno y el otro es importante. Miren, yo quiero cerrar con una reflexión, Aldo, si me lo permites. La mujer peruana La mujer peruana vive en promedio 75 años. Según el INEI, Ujú. según la SBS, tenemos 75 años que vive la mujer peruana. El hombre promedio, 74 aproximadamente, el hombre peruano. Quizás hasta un poco menos porque hay una brecha, hay una dispersión, ¿no? Vamos a ponerle Ujú. 70 años el hombre peruano. Esa brecha ya se ha ido acortando, ¿no? Antiguamente la mujer vivía más tiempo, el hombre vivía menos tiempo, pero ahora ya la brecha se ha ido acortando porque tanto hombres y mujeres hacemos prácticamente lo mismo, ¿no? Estamos sujetos al mismo estrés, a las mismas emociones, a los mismos estímulos. Y hay que entender esto, Aldo, compañeros todos, ¿cuánto tiempo la pasamos estudiando? Por ejemplo, inicial, primaria, secundaria, pregrado, posgrado, maestría, doctorado, PhD. Vamos a poner un estimativo de 20 años. El ser humano promedio pasa 20 años y más estudiando. Vamos a ponerle 20. ¿Cuánto tiempo te la pasabas en el tráfico? ¿Te acuerdas? Tú de repente, Aldo, yo me acuerdo, ¿cuánto tiempo la pasábamos en el tráfico? 10 años durante toda tu vida. Según Diario Gestión, tú habrás estado en el tráfico 10 años. Tengas carro o transporte público, 10 años durante toda tu vida. ¿Cuánto tiempo te la pasas durmiendo, no? Y bueno, esto básicamente es una prioridad, dormir. Y es más, el laborismo inglés dice, ¿no? 8 horas para estar con la familia, 8 horas para trabajar y 8 horas para dormir. Si nosotros sacamos un cálculo, 8 horas por toda nuestra vida, son 23 años. Vamos a ponerle 20 años que la pasamos durmiendo. ¿Cuánto tiempo la pasamos trabajando? Otros 20 años. Entonces, ahí nomás hay que sacar la cuenta. 20 años trabajando, 20 años estudiando, 10 años atorado en el tráfico, ya van 50. ¿Te Cuenta. diste cuenta? O sea, en otras palabras, el ser humano no vive, el ser humano sobrevive. Ujú. Por eso lo que Aldo y lo que yo personalmente te invito es a que trates de buscar tu potencial, busca la forma de desarrollarte para que eventualmente puedas poner de manifiesto y ayudar a las demás personas, porque en este caso liderazgo es servicio. Hay una frase que siempre cierro, Aldo, que dice así, ¿no? De Gabriel García Márquez, que lo contaba mucho en 100 años de soledad, la vida es muy corta para tomar malos vinos. Así, la vida es muy corta para tomar malos vinos. Acá incluso lo tengo. La vida es muy corta para tomar malos vinos. Si tú de repente sientes un poco de estrés, un poco de presión, tienes algún problema de ansiedad y etcétera, recuerda esta frase: la vida es muy corta para tomar malos vinos. Nosotros no hemos venido para sufrir. El ser humano no nace odiando, el ser humano nace amando. Y eso es nuestra principal energía, nuestro quinto elemento, ¿no? Tierra, aire, fuego, agua y el amor. ¿Qué es lo más Ujú. importante? El amor. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos como seres humanos y nada, pues Aldo, quiero darte la palabra para que tú cierres teniendo en cuenta esa línea de pensamiento, ¿no? El amor para que la gente se una y pueda estar en sinergia, ¿no? Este despertar de la conciencia. Aldo, coméntanos un poco ya para cerrar, el amor como energía poderosa. El amor hacia uno mismo y hacia otros nos permite cuidar y eso nos permite pararnos en compasión, que es poder mirar al otro como un ser humano completo que ha aprendido ciertas cosas y otras no. Y mirarnos nosotros también desde ahí, que cuando caigamos no sea tan duro el látigo, sino, oye, está bien, estoy haciendo lo que yo puedo. Desde ese amor hacia ti mismo y hacia otros es posible construir muchas cosas grandes, señores. Y es lo que más necesita este mundo ahorita, amor, compasión, Mm. compañerismo, compañía, empatía.
Así que empatía. vivamos en amor y atraigamos eso también en nuestro entorno. ¿Mm? Gracias, gracias Aldo, Enseñemos gracias a la desde el gente que nos está ejemplo. acompañando. A ti. Un abrazo, cuídense, chao Aldo, muchas gracias, ¿ah? Chao, Gracias a cuídense, nos todos. vemos.